Buen día, queridos hermanos. Pues es domingo 19 de octubre y domingo 29 del tiempo ordinario, pero también se conoce como Domingo Mundial de las Misiones. En este octubre, mes misionero, es un domingo que corresponde a hoy, a reflexionar sobre la labor misionera de la iglesia, a recordarnos que tú eres iglesia y que tú también tienes que ser misionero. No necesitas irte al África o a otras partes, desde tu casa. Recordemos a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella se reconoce como patrona de los misioneros, de las misiones, y ella nunca salió de misión, pero oró mucho. Y tú tienes hoy, ella no tenía herramientas que tú tienes hoy, que son las redes sociales. Tu oración, pero del darle compartir a este video o a los videos que hablen de la palabra de Dios, estás participando de las misiones. Pero vamos a entrar porque tiene mucho de reflexión cada una de las lecturas de este domingo. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13. Fíjense que el pueblo de Israel, después de salir, de atravesar el Mar Rojo y entrar a la travesía del desierto, hemos meditado cómo viene el hambre, viene la sed y cómo reniegan y cómo quieren volver. Pero el hambre y la sed no eran los únicos enemigos a los que se tenían que enfrentar. En el desierto había otros peligros, no nada más animales, también hombres. Estaban los amalecitas, que era un pueblo nómada que vivía en el desierto y atacaba a los que pasaban por ahí. Entonces, la primera lectura nos narra el autor sagrado cómo se presentan los amalecitas a atacar al pueblo de Israel. Y entonces Moisés toma una decisión, le dice a Josué: agarra a los hombres más capacitados y ve el ataque, yo subiré al monte. No dice a orar, pero por la situación como se pone, sabemos que se pone a orar, porque las manos elevadas es una actitud de oración, sobre todo sacerdotal. Y entonces se va a cada uno a su lugar, Josué a pelear y Moisés a subir al monte. Ya de por sí subir al monte es subir al encuentro de Dios, y llevar la vara de Dios también reflejaba seguridad y confianza, porque la vara de Dios fue la que abrió el Mar Rojo para que el pueblo pudiera pasar por ahí, y la vara de Dios fue la que tocó una piedra para que de ahí saliera agua. Entonces ya eso era importante. Y luego el autor sagrado se centra más su relato en la situación que pasa con Moisés. Dice que mientras Moisés elevaba las manos al cielo, los israelitas iban ganando la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, se cansaba, entonces el pueblo de Israel empezaba a ser derrotado. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que al darse cuenta de eso, Aarón y Hur sientan a Moisés en una piedra y cada uno le levanta una mano para que siempre las tenga en actitud de oración, y entonces salen victoriosos los israelitas. Pero esto de levantar las manos tiene un significado importante. Quiere decir que con las manos en alta dominaba Israel, con las manos abajo perdía Israel. Quiere decir que la victoria no era por la fuerza de Israel. Aquí ellos tienen que tener claro que la victoria viene de Dios. Eso se le debe ser atribuido a Dios. Y por otro lado, de que Moisés se cansa. Por supuesto que nos cansamos, pero para eso tenemos que pedir ayuda. Y está el ejemplo de Aarón y Hur ayudando a Moisés. Esto es muy hermoso, pero luego vamos en la segunda lectura. Hay una lectura, también los invito a que la lean, de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al final, y capítulo 4, versículo 2. Pero nosotros nos vamos a centrar, yo me voy a centrar hoy en la reflexión, en la lectura que se recomienda para este Domingo Mundial de las Misiones, que es de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Es muy interesante porque empieza diciendo, querido hermano, empieza diciendo, basta que uno declare con la boca que Jesús es el Señor y crea con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. Fíjense, aquí es muy interesante porque dice que hay que creer con el corazón y declarar con la boca para ser salvo. Pero luego dice, ¿cómo van a creer? Bueno, hay una frase que es importante que menciona aquí San Pablo. Dice San Pablo, todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por él. Todo el que invoque al Señor como su Señor, todo el que invoque al Señor será salvado por él.
pero luego pone una seguidilla de verbos. Es invocar, creer, oír, anunciar y enviar. O sea, todos esos verbos están en juego para que suceda lo que dice San Pablo. Primero, dice, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer si no escuchan el mensaje? ¿Cómo va a escuchar el mensaje si no hay quien lo anuncie? ¿Y cómo lo van a anunciar si no hay enviados? Y aquí empieza el problema, porque la cadena inicial la empieza Dios. Porque dice, ¿cómo la van a anunciar si no hay enviados? Por supuesto que hay enviados. Dicen que hay crisis de vocación porque hay menos sacerdotes. No hay crisis de vocación, porque la vocación es el envío. La vocación es el llamado y Dios sigue llamando. Dios empieza la cadena que aquí dice San Pablo, llamándote a ti. A lo mejor a ti joven te está llamando para ser sacerdote. A ti, hombre casado, te puede estar llamando para ser diácono, a ti para religiosa, pero a ti como bautizado te está llamando para vivir el mensaje de Dios. O sea, todos, sí hay, sigue habiendo el enviado. Ahora, falta que el hombre, o sea, Dios ya puso lo suyo, el hombre tiene que responder a ese llamado y entonces empezar a anunciar el evangelio. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Pues ya te lo dije, compartiendo estos videos y hablando de la palabra de Dios cuando sea necesario con la gente. Ya después, las personas que escuchen este mensaje ya depende de ellos. Yo estoy cumpliendo con el Señor al hacer estos videos y mandártelos a ti, pero de ti depende. Si lo escuchas, de ti depende creer que lo que te estoy diciendo es cierto, creer que Dios puede salvar tu vida, creer que Dios puede transformar tu corazón y puede hacerte una persona diferente. Y entonces, si lo crees, vas a invocar a Dios para que te ayude a vencer todas esas tentaciones y todos esos enemigos. Entonces, eso es muy interesante. Y sin embargo, dice San Pablo, no todos han creído. Y menciona otra frase ahora del profeta Isaías. Dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Y de esa frase, San Pablo dice, la fe nace de la predicación. Pero si no hay quien predique, ¿cómo va a salir la fe? Y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. El problema es la siguiente pregunta. ¿Acaso no han oído la palabra? ¿Acaso no han oído la palabra de Dios? Claro que no han oído, dice San Pablo. El problema es que no le han puesto atención, no la han escuchado y no la han hecho propia. Tanta gente hoy que se dedica a la maldad, vamos a misa, pero en nuestra vida seguimos siendo unos desgraciados, en nuestra vida seguimos siendo maldiciones, seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos siendo infieles, seguimos robando, y el mundo sigue y sigue. Pero escucha la palabra de Dios. Tenemos que ser dóciles, mis hermanos, para poder. Por eso en el Evangelio, San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, Jesús sigue hablando, recalcando lo de la primera lectura, la importancia de la oración. Mientras Moisés oraba, el pueblo vencía. Entonces, por eso dice Jesús, para enseñar a sus discípulos la necesidad. A mí me llama la atención porque en psicología hablamos de la pirámide de las necesidades de Maslow, y empieza como por las necesidades de sobrevivencia, y luego las necesidades de seguridad, y luego las necesidades de estima, hasta llegar a las necesidades de autorrealización. Pero aquí Pablo nos está hablando de una necesidad que no está puesta ahí y que es bien importante, la necesidad de orar. Y dice de orar siempre y sin desfallecer, a tiempo y a destiempo, dice San Pablo en una de sus cartas, en la segunda carta a Timoteo. Y para explicarlo, Jesús pone una parábola en donde hay dos personajes. Un juez que se caracteriza porque no teme a Dios ni respeta a los hombres. Y una viuda que tiene una necesidad y acude. Fíjense, antes de que hubiera los reyes, estaban los jueces. Samuel fue el primero. Había jueces que se encargaban de ver la necesidad de la gente y resolver los conflictos. Y entonces aquí pone Jesús el ejemplo de un juez que no cumplía, porque no le hace caso a esta pobre viuda. Pero pone el ejemplo de la pobre viuda que dice, acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. O sea, acudía con frecuencia. Jesús está hablando de la persistencia, de la tenacidad. No decir, bueno, pues ya oré, ahora a ver qué pasa. Pues no, seguir orando con insistencia. Entonces la viuda insiste
y llega un momento que el juez dice, mira, para que ya no me esté molestando, voy a hacerle justicia. O sea, el juez cambia de actitud, no de corazón, no de buena voluntad. Esto va en consonancia con el domingo pasado, que decía, si tú a madrugada vas y le tocas a un amigo para que te ayude, a lo mejor te va a abrir no porque sea tu amigo, sino porque ya no le estés molestando. Pero también por eso hoy, después viene la enseñanza de Jesús. Viene la enseñanza de Jesús que dice, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman en día y en la noche y que los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar. O sea, tenemos que tener esa confianza que decíamos en Dios. En la primera lectura decíamos que como ellos daban fe de que la victoria es de Dios, porque sin Dios estaban siendo derrotados. Aquí San Lucas nos habla de que también, si tú estás persistente en la oración, tu victoria está asegurada porque no está de tus propias fuerzas. Tú no puedes vencer al enemigo con tus propias fuerzas, pero con la fuerza de Dios sí. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente hay algo que se necesita. Yo en broma les digo cuando estoy predicando en el templo, es una palabra de 2 letras que empieza con F y termina con E. Y les digo, ¿qué palabra es? Y todos dicen fe. Ah, pues claro, la fe es tan importante. Por eso la pregunta importante con la que termina Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Este Domingo Mundial de las Misiones y este mes misionero se ha estado llamando a rezar el Rosario Misionero. Si tú no lo sabes, hay un Rosario Misionero en el que las cuentas son de colores, son 5 colores, una por cada continente, y también hay alguna diferencia en la manera de rezarlo. Yo te invito a que si no lo conoces, lo conozcas y aprendas a rezarlo de vez en cuando, pero que todos los días reces el Rosario y pidas por las misiones y por los misioneros. Tú puedes ser un misionero importante. Si tu oración es con fe, si tu oración es firme, puedes estar levantando a un misionero que esté cayendo desfallecido de cansancio y a veces también desalentados, porque a veces no ven respuesta en la gente, pero tu oración puede hacer que se levante. Es importantísima no desfallecer en nuestra oración, pero recordar el papel que tiene cada quien. Por eso quiero terminar recordando esa seguidilla que a mí me encanta, que dice San Pablo. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Pero recuerdo que sí somos enviados. Dios cumple con la primera parte, el envío. Ahora tú tienes que cumplir con el anuncio, para que al anunciar los que oigan tienen que cumplir con el creer, y al creer tenga que cumplir con el invocar, y con el invocar tienes la fuerza. Dios escucha a todo el que lo invoca, sobre todo cuando ve la necesidad real en el corazón. Ánimo, no dejes de ir a misa este domingo, es importantísimo, y sobre todo que vayas con esa actitud abierta de escuchar, no solamente de oír, de escuchar la palabra y meditarla en el corazón para que realmente pueda tener impacto en tu vida. Esa es la misión del Evangelio, salvar tu vida a través de cambiar tu corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, sobre sus proyectos personales y profesionales y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.